Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Es un placer poder compartir con ustedes este momento donde vamos a estudiar unos 15 minutos la palabra de Dios en esta reunión de oración. Eh, Teniendo en cuenta que todo cristiano debe tener firme siempre dos certezas, ¿sí? Dos cosas, dos posiciones fundamentales, ¿sí?, para nuestro crecimiento espiritual, y que tiene que ver justamente con la oración. Por eso el enfoque que le vamos a dar a este pasaje bíblico es justamente sobre dos certezas que todo cristiano debe tener firme. Para eso vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan 5, capítulo 5. Tengo acá la Biblia, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Y dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos nuevamente que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué interesante, ¿no?, lo que dice este pasaje bíblico del apóstol Juan, ¿sí? Tengamos presente, ¿no?, que el apóstol Juan también escribió el Evangelio según San Juan. Pero vamos a ver un poquito brevemente por qué Juan escribe esta epístola, ¿sí? Es una epístola general, no tiene una iglesia en particular a quien dirigírsela, sino que entonces podemos decir que es una epístola siempre. La palabra de Dios es contemporánea, es actual y es para todos nosotros, ¿no?, y para su iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta epístola? Vamos al libro No Pierdas Primera de Juan, ¿sí?, al capítulo 2, y vas a poder darte cuenta que el contexto histórico que estaba observando y que se estaba viviendo en una iglesia local, seguramente, fue percibido o le avisaron al apóstol Juan, ¿sí? Entonces, era necesario corregir algunas cosas, ¿sí? Pero más que corregir también era exhortar a la congregación sobre estas dos certezas que vamos a mencionar a continuación. Primero, vamos a ver la situación de esa congregación en particular. Primera de Juan 2:19. Dice así: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, estaba advirtiendo el apóstol Juan, ¿sí?, que dentro de esa congregación, ¿sí?, habían personas que no tenían las firmezas de esas dos certezas que vamos a hablar. Por eso que escribió el apóstol Pablo, seguramente eran personas engañadoras, falsos profetas, ¿sí?, que de alguna manera querían distorsionar lo que el verdadero evangelio, y más aún, ¿sí?, al Cristo único y verdadero, agregarle otra cosa. Está todo, Cristo es todo, ¿sí?, como estudiamos en Colosenses, está la plenitud de Cristo, ¿sí?, y no necesitamos otra cosa. Pero seguramente, entonces por eso Pablo exhorta ante esta situación a la congregación, a la iglesia.
y nos está exhortando a nosotros también. Dice en 1 Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego nuevamente sigue diciendo: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recalca dos veces creer y menciona nuevamente y hace énfasis dos veces en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué estaría pasando? ¿Sí? ¿Estarían sacando o agregando o minimizando el nombre del Hijo de Dios estas personas? Entonces le dice: no, ustedes que creyeron y ustedes que creen y deben seguir creyendo y deben creer que en el nombre del Hijo de Dios. Entonces lo que exhorta en primer lugar es creer en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la primera certeza? La primera certeza la vamos a encontrar en el versículo 13 también, de Primera de Juan, que dice, y la frase es: que tengáis vida eterna. Creemos en el Hijo de Dios, creemos en el verdadero Hijo de Dios, ¿sí? El único Hijo de Dios. Entonces la primera certeza, hermanos, dice Juan, y nos dice a nosotros, es: tened por seguro que tenés la vida eterna. Ahora la pregunta es: ¿entendemos todos nosotros qué significa la vida eterna? Primero, es esa relación con Dios, ¿sí? Pero la vida eterna, en primer lugar, estudiamos en el club OANSA, estudiamos muchas veces con los niños, ¿no? Y preguntan: ¿qué es la vida eterna? ¿Sí? ¿Y qué es eterno? ¿Sí? Entonces hay una frasecita que dice en los cuadernillos de OANSA y en los cuadernillos bíblicos que se enseñan: vivir siempre, por siempre, para siempre. ¿Sí? Eterno. ¿Sí? No tiene fin. Qué seguridad, qué esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de un tiempo indefinido. Estamos hablando de un tiempo que no se va a terminar, ¿sí? Pero el primer requisito, lo primero que tenemos que hacer es que debemos creer en el Hijo de Dios. Segunda característica de la vida eterna, aparte del tiempo, es la relación con la persona de Jesucristo, ¿sí? Y el resultado de esa relación de la persona como Jesucristo es también la vida eterna. Mirá, vamos a mirar el versículo 11 y 12, también de Primera de Juan, esa relación con Jesucristo, porque dice así, y este es el versículo, capítulo 5, versículos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Escuchaste bien? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Mirá lo que sigue diciendo. Y esta vida eterna está en su Hijo. Si creíste en Él, tenés vida eterna. Dice, y entonces sigue diciendo, incorporamos al Hijo en nuestra vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Vamos a buscar Juan 17:3 también. Juan 17:3. Sigue diciendo, el Evangelio según San Juan, ¿sí? 17:3. Y esta es la vida, Juan 17:3, el Evangelio, ¿eh? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado. ¡Qué esperanza! Jesucristo es nuestra vida eterna, creer en Él. Dice en Primera de Juan, también siguiendo con el capítulo 5, y vamos al versículo 20 más adelante, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos nosotros en el verdadero. Luego fíjate lo que utiliza los verbos: estar y conocer y tener a Jesucristo. Dice, estamos para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el genuino, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, y sigue diciendo en el versículo 20 del capítulo 5 de 1 de Juan: y la vida eterna. ¿Escuchaste? Esta es la verdad. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, el primer punto es la primera certeza es la confianza y la esperanza de la vida eterna. Pablo exhorta a los hermanos: creer, no se dejen engañar por otras cosas. Segunda certeza es en el versículo 14. Y esta es la confianza. ¿Y confianza en qué? ¿Sí? Si creemos, tenemos la esperanza de la vida eterna. En que dice, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos hace. ¡Ja! ¡Qué esperanza, hermano! Dios nos entregó una llave. La llave de la oración. Y esa llave de la oración, ¿sí?, es para abrir esa puerta de la comunicación directa con el Padre. ¿Por intermedio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estudiamos primero? Que debemos creer. Y creer significa tener a Jesucristo. Conocer y tener y entender al verdadero. Por lo tanto, vamos a tener ahora sí esa comunicación y esa llave de la oración, que si pedimos a Él, Él nos oye. Pero hay una palabra que es importante: conforme a su voluntad. Muchas veces pedimos conforme a nuestros propios deseos, pero no sabemos esperar cuál es la voluntad de Dios. Si hay cosas que nos van a perjudicar y nos van a alejar de Dios, Dios conoce, escudriña nuestros corazones y tenerlo por seguro que todo lo que nos va a perjudicar, Él no lo va a permitir. Necesariamente debemos conocerlo a Él bien. Y si somos como Cristo, vamos a vivir como Cristo. Tenemos a Cristo, vamos a padecer como Cristo. Pero tenemos esa vía de comunicación directa con el Padre. Y quiero que tu oración y mi oración no tenga ningún estorbo. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, la voluntad de Dios es que Él nos va a escuchar, pero podemos llegar a tener estorbos en nuestra vida. Y te voy a dar un ejemplo, ¿sí?, que da la palabra de Dios acá en primera de Pedro 3:7. Y tiene mucha relación con la cuestión, con lo familiar, con el compañerismo, ¿sí?, conyugal. Dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces tenemos situaciones, ¿sí? ¿Por qué Dios
no contesta nuestras oraciones, o por qué se demora tanto, porque a veces es necesario que podamos reconocer dónde nos estamos equivocando, ¿sí? Estamos dejando la prioridad de la oración, pero primero dejamos nuestra vida devocional, nuestra vida de la lectura de la palabra de Dios, nuestra vida de hacer el bien, nuestra vida de dejar de lado a veces al verdadero, al genuino, a Cristo. Prestamos oído a otra cosa y eso nos estorba a veces nuestra comunicación, y la llave, ¿sí?, se ensucia y no puede abrir la cerradura. Hermanos, entonces Dios tiene para nosotros lo mejor, la vida eterna, y el oído presto a escucharnos nuestras peticiones y nuestras necesidades. Ahora, y para terminar, quiero que podamos leer el Salmo, ¿sí? El Salmo 34, Salmo 34, 17, 15 al 17. Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atento su oído al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están atentos, están sobre los justos, nos está viendo siempre. Y atento su oído al clamor de ellos. Dice la Biblia que debemos presentarnos a Él en oración, súplica y ruego. Todos tenemos distintas situaciones, y hay hermanos que están enfermos. Oremos, pidámosle a Dios, ¿sí?, sanidad. Él tiene poder, Él hace milagro. Pero no podemos, no actuemos de una manera forzosa a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, que Dios te bendiga. Que podamos arreglar nuestras vidas, ¿sí?, que nada nos estorbe para poder tener esa llave maestra, que es la oración y la comunicación con nuestro Padre. Que Dios te bendiga.